Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas
intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad.
Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella,
que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea.
La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial.
El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto.
La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad,
Las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas,
comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos.
Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia,
La vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así,
Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía.
A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida.
Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación.
la sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia.
La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero
un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace,
puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia
una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo.
En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria.
Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez, testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos,
frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar. A lo largo de la historia, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Muchas emociones no se expresan abiertamente, pero se sienten en cada gesto. La cámara se detiene en los detalles. Una mirada que se aparta, un paso acelerado, una puerta que se cierra. Todo contribuye a construir una atmósfera íntima y contenida. Malena también habla del poder de la memoria. Lo que se recuerda no siempre es exacto, pero sí profundamente emocional. La historia se presenta como un recuerdo que ha dejado huella, que sigue resonando con el paso de los años. En ese sentido, la película se convierte en una reflexión sobre cómo ciertos encuentros, incluso breves o distantes, pueden marcar una vida entera. Sin revelar su desenlace, puede decirse que la película invita a mirar más allá de la superficie, a preguntarse quiénes son realmente las personas que creemos conocer, a reconocer el peso de la mirada ajena y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. Malena no se trata solo de belleza o deseo, sino de dignidad, soledad y resistencia silenciosa. Al final, lo que permanece no es una serie de acontecimientos concretos, sino una sensación. La sensación de haber sido testigos de algo profundamente humano, de una historia pequeña en apariencia, pero universal en su significado. Una historia que recuerda que, a veces, el mayor conflicto no ocurre en el campo de batalla, sino en el corazón de una comunidad. Así, Malena se presenta como un retrato íntimo de una época, un lugar y una experiencia emocional. Una película que se observa con los ojos, pero se comprende con el tiempo, y que, sin necesidad de grandes giros ni explicaciones, deja una huella silenciosa en quien se detiene a escucharla. En un pequeño pueblo de Sicilia, donde el sol cae lento sobre las fachadas antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo de las campanas, comienza una historia que no se cuenta con grandes palabras, sino con miradas, silencios y rumores. Es el inicio de Malena, una película que observa cómo una comunidad entera puede convertirse en juez,
testigo y protagonista de una vida ajena. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El conflicto no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en las radios encendidas, en los hombres que parten, en la escasez, en el miedo y en la transformación social que lentamente va calando en cada rincón del pueblo. En medio de este escenario aparece Malena, una mujer joven cuya sola presencia altera el equilibrio de la comunidad. Malena no necesita hablar mucho. Su caminar por las calles empedradas, su manera de vestir y su belleza silenciosa bastan para convertirse en el centro de atención. Para algunos hombres es un objeto de deseo, para muchas mujeres una amenaza, para el pueblo entero un tema constante de conversación. Lo que Malena muestra no es tanto quién es ella, sino cómo es vista por los demás. La narración se construye desde el recuerdo de un joven que atraviesa la adolescencia en ese mismo pueblo. A través de sus ojos, el espectador observa la confusión, la curiosidad y el despertar emocional propios de esa etapa de la vida. Él no comprende del todo el mundo adulto, pero lo observa con atención, intentando darle sentido. Malena se convierte para él en un símbolo de lo inalcanzable, de lo misterioso, de aquello que no se puede nombrar fácilmente. Mientras la guerra avanza y el pueblo cambia, la vida de Malena se ve afectada por decisiones que no siempre son suyas. La ausencia, la espera y la incertidumbre marcan su día a día. Sin grandes discursos, la película retrata la soledad que puede existir incluso cuando se vive rodeado de gente. Malena está siempre a la vista, pero rara vez acompañada. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es cómo el juicio colectivo va moldeando la realidad. Los rumores se propagan con facilidad, las miradas se vuelven más duras y la compasión es escasa. El pueblo observa, comenta y señala sin detenerse a escuchar. En ese sentido, Malena no habla solo de una mujer, sino de una sociedad que proyecta sus miedos, frustraciones y deseos sobre alguien más vulnerable. El contexto histórico refuerza esta idea. La guerra no solo destruye ciudades, también altera valores y relaciones humanas. La necesidad, la escasez y la pérdida empujan a las personas a tomar decisiones difíciles. En ese clima, la empatía se vuelve un lujo y la supervivencia una prioridad. Malena queda atrapada en medio de estas fuerzas, intentando mantener su dignidad en un entorno que no siempre se lo permite. Visualmente, la película utiliza el paisaje siciliano como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Las calles estrechas, las plazas abiertas y los interiores sombríos acompañan el tono melancólico de la historia. La música, suave y persistente, envuelve cada escena y refuerza la sensación de recuerdo, como si todo lo que se cuenta perteneciera a un pasado que aún duele. El joven narrador, por su parte, va creciendo a lo largo de la historia. Sus pensamientos cambian, su mirada se vuelve más compleja y su comprensión del mundo se amplía. A través de él, la película explora el paso de la inocencia a una conciencia más madura, marcada por la observación de la injusticia, el deseo y la pérdida. Malena es parte de ese aprendizaje, no como un ideal perfecto, sino como una persona real, con silencios y cargas invisibles. Es importante notar que Malena no busca ofrecer respuestas fáciles. No hay personajes completamente buenos o malos. Hay debilidades humanas, presiones sociales y circunstancias que empujan a cada uno a actuar de determinada manera. El espectador es invitado a observar, a reflexionar y a cuestionar, más que a juzgar.